Buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos a esta conferencia de presentación del máster de la Universidad Camilo José Cela en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos. Me apoyaré para desarrollar mi conferencia en un PowerPoint que espero haga más sencilla el seguimiento de esta presentación. Realmente estamos viviendo un contexto que se caracteriza por estar movido por dos motores básicos que son propios del siglo XXI. En primer lugar, la moderna globalización. ¿Por qué esto de moderna? El calificativo de moderna. Pues simplemente porque los especialistas en el análisis del fenómeno de la globalización a veces han criticado el hecho de que la globalización ha existido a través de las vías comerciales, transnacionales, en otros tiempos de la historia de la humanidad. Por eso me gusta ponerle el calificativo de moderna para indicar que se trata de una globalización caracterizada por la propagación cuasi instantánea de información y de influencia entre entornos remotos. Y, en segundo lugar, por una movilidad excepcional de personas, de capitales y de mercancías. Estos dos rasgos, particularmente el primero, la propagación cuasi instantánea de información e influencia, es característico de la moderna globalización que, como veremos, se acopla de un modo intenso con la revolución digital. Otro de los motores básicos del siglo XXI es la llamada, en el 2016, cuarta revolución industrial, de la mano del presidente del Foro Económico Mundial. En el 2016 se introduce este concepto en los siguientes términos. Avances revolucionarios en inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, ciencia de los materiales, almacenamiento de la energía y computación cuántica están redefiniendo industrias enteras y creando de cero otras nuevas. En el Foro Económico Mundial, a esta ola de innovación la bautizamos como cuarta revolución industrial porque supone un cambio fundamental del modo en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. De manera que la revolución tecnológica, de acuerdo con esta apreciación del Foro Económico Mundial, que ya se ha convertido en algo compartido por cantidad de analistas, es múltiple e integrada. ¿Por qué es múltiple? Porque la cuarta revolución industrial realmente es una revolución tecnológica basada en los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas digitales y sus interacciones. Claro, es integrada porque además de estos cuatro pilares de la cuarta revolución industrial, hay que tomar en consideración las interacciones
Es decir, el hecho de que la revolución digital alimenta la revolución tecnológica basada en sistemas físicos, alimenta la revolución tecnológica basada en sistemas biológicos, pero a su vez la revolución tecnológica basada en sistemas físicos da pie a la revolución propiamente digital y este hecho, es decir, el de la revolución digital, se convierte en el núcleo de ese proceso asociado a la cuarta revolución industrial. Hay una ley que se conoce como ley de Moore, que fue formulada por uno de los fundadores de la famosa empresa de fabricante de microprocesadores Intel en el año 1965 y que nos va a permitir comprender rápidamente por qué realmente estamos en una o ante una revolución digital, es decir, ante un cambio rápido, ante un cambio acelerado del papel de los dispositivos digitales en la economía y en la sociedad. La ley de Moore la formuló diciendo, una suerte de predicción, primero que cada 18 meses se duplicaría el número de transistores incorporados a un chip o a un microprocesador. Luego después lo ajustó algunos meses después, diciendo que, bueno, que la duplicación se produciría cada 2 años. Entonces, tienen ustedes ahí en una línea de color naranja la evolución prevista y a la vez la aparición de las distintas ediciones de microprocesadores de Intel. En la escala vertical aparece el número de transistores en una escala logarítmica o de potencias de 10 y en la escala horizontal los años. Fíjense ustedes cómo se acopla la realidad, cómo se ha acoplado la realidad durante estas décadas a la predicción de la ley. Puesto que la escala es logarítmica, realmente lo que está detrás de esa línea de predicción de color naranja es un comportamiento exponencial o cuasi exponencial. Y esa rapidez con la que se han incrementado el número de transistores que están contenidos en un microprocesador da cuenta en la misma medida de la rapidez en cuanto a la capacidad de computación de los dispositivos digitales. Hago esta alusión de carácter técnico porque me parece que es esencial para comprender la revolución tecnológica basada en la revolución digital. Además de esos dos elementos clave, que son la moderna globalización y la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, hay que destacar lo importante que son sus interacciones. La globalización y la revolución digital interaccionan entre sí a través de las dinámicas de los mercados, de tal manera que se refuerzan mutuamente. La globalización potencia la revolución digital, que a su vez facilita la moderna globalización. En este contexto de cambios rápidos, la preocupación por la gobernanza de los países en general y los sistemas educativos en particular está siendo, con el comienzo del siglo, una preocupación extendida, sobre todo en los países desarrollados. Quiero traer a colación una visión de la OCDE en la cual, bueno, al hacer un análisis crítico del comportamiento de los países y de los organismos multilaterales con ocasión de la gran crisis de 2008, digamos, concluye planteando una lección importante que extraer de lo anterior. Y es que los responsables de las políticas deberían tener una visión a largo plazo, tomar en consideración la economía política de las reformas, la gestión política de las reformas y adoptar medidas para restaurar la confianza de los ciudadanos
en las instituciones del gobierno. Hay un fenómeno que ha sido descrito por académicos que consiste en la proliferación, el incremento en los análisis sobre el problema de la gobernanza en la literatura, digamos, académica. Esa aceleración es un reflejo de ese incremento de preocupación por la gobernanza. Indudablemente, esto tiene implicaciones también para los sistemas educativos y la cuestión de la gobernanza de los sistemas poco a poco se ha ido poniendo, digamos, en la plaza pública primero, digamos, el mundo académico, pero también en la prensa, tanto nacional como internacional, y en España como particularmente en los países hispanoamericanos. Esta presentación tiene dos partes claras. Una primera parte en la que vamos a hacer una revisión rápida de las bases conceptuales, del marco conceptual en el que se apoya el máster de la Universidad Camilo José Cela en políticas y gobernanza, del sistema educativo. Primero analizaremos cómo pensar el futuro pensando a la complejidad. Nos detendremos en gobernanza y complejidad, desarrollando un poco el concepto de gobernanza. Analizaremos las políticas y las metapolíticas en el siglo XXI y eso configurará una primerísima y sintética aproximación al marco conceptual del máster que desarrollaremos también de modo sintético en último lugar. Por supuesto, ustedes tienen posibilidades de presentar preguntas conforme voy avanzando mi intervención, que serán respondidas debidamente al final de la misma. El pensamiento complejo, como tendremos oportunidad de ver a lo largo de la presentación de esta primera parte sobre el marco conceptual en el que se apoya el máster, el pensamiento complejo es un pensamiento cada vez más consolidado que se apoya en el paradigma de la complejidad. ¿Qué se entiende por complejidad en este contexto? Bueno, una primera definición de complejidad, digamos, con una vocación divulgativa, la dimos año 2001 en un libro sobre preparar el futuro, la educación ante los desafíos de la globalización, en los siguientes términos. La complejidad es el rasgo esencial de los sistemas complejos, en tanto que sistemas formados por una gran cantidad de agentes independientes de diferentes tipos, interaccionando entre sí de múltiples maneras, a diferentes niveles organizativos y de acuerdo con leyes más o menos complicadas. Otra definición de complejidad es la que corresponde, una descripción, una caracterización, es la que corresponde al filósofo francés de Villeblanc cuando caracteriza la complejidad como poseedora de dos rasgos esenciales. En primer lugar, una heterogeneidad estructural, que significa que en los sistemas complejos conviven distintos niveles organizativos ordenados jerárquicamente y encajados entre sí, y luego una reciprocidad funcional, que significa que existen relaciones causales, de conexiones causales, circulares entre los diferentes niveles y dentro de cada uno de los niveles. Edward Morin, que es un epistemólogo francés que fue el primero en consolidar el término de paradigma de la complejidad, nos advierte de lo siguiente. La complejidad no comprende solamente cantidad de unidades y de interacciones que desafían nuestras posibilidades de cálculo. Comporta, asimismo, incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. Como veremos más adelante, esta caracterización de incertidumbre, indeterminación y fenómenos aleatorios es uno de los rasgos propios del actual contexto social y económico que, de conformidad con nuestra conjetura, deriva precisamente del hecho de que nos estamos desenvolviendo en el marco de
la problemática propia de la complejidad, de tal manera que cuanto antes lo reconozcamos y utilicemos sus herramientas de pensamiento, antes seremos capaces de gestionar mejor los desafíos del siglo XXI en este contexto complejo. Hay un supuesto epistemológico implícito en el pensamiento complejo y es la unidad del conocimiento. En definitiva, el hecho de que hay conceptos, hay estructuras, hay marcos que son transponibles de una disciplina a otra y que, por tanto, hay un fondo común de un cierto conocimiento transdisciplinar que es aprovechable, como digo, transponiéndolo a través de diferentes disciplinas. ¿Cuáles son los tres rasgos básicos de la epistemología de la complejidad? Voy a ser muy sintético, porque el propósito, en definitiva, de esta presentación es un propósito de síntesis en última instancia. En primer lugar, uno de los rasgos básicos es el hecho de que la causalidad se cierra. Es decir, frente a los modelos lineales de causalidad, que A influye en B y B influye en C, la causalidad circular se caracteriza porque C vuelve otra vez a influir en A y entonces tenemos un bucle causal, es decir, causalidades circulares. Otra de las características de la complejidad es que el tiempo se abre, es decir, acostumbrados un poco al tiempo lineal, al tiempo determinista incluso de la física, nos encontramos en el paradigma de la complejidad con un tiempo abierto, que es el tiempo de la creación, porque es el tiempo como producción de novedad. Y finalmente, el tercer rasgo es que se abre un nuevo diálogo entre el todo y la parte. Y como consecuencia de ese diálogo surge el fenómeno de la emergencia. La emergencia es una propiedad de los sistemas complejos que ilustraré a través de un ejemplo sencillo para no andar en disquisiciones filosóficas de mayor envergadura. Un ejemplo de emergencia es la inteligencia humana. Sabemos que nuestro cerebro está formado por neuronas conectadas entre sí en circuitos neuronales y en estructuras típicamente complejas. Bueno, ninguno de los elementos básicos de nuestro sistema, es decir, de nuestro sistema neural, de nuestro cerebro, la neurona, ninguna es inteligente. Gracias a la cooperación, a la interacción entre neuronas, emerge la inteligencia, que es una propiedad que no estaba contenida en cada una de sus partes y aparece como consecuencia de las interacciones de la cooperación. Esto no solamente es básico para la biología, es básico para la física y es básico también, por supuesto, para la sociedad. Este es el tercer rasgo que quería indicarles. Y luego después hay una cosa que quiero subrayar, que es de enorme importancia para el tema que estamos abordando, que es el hecho de que los sistemas complejos se caracterizan por dinámicas no lineales, es decir, aceleradas. Y esa aceleración es debida justamente a la existencia de bucles causales, es decir, de circularidades causales o de relaciones causales circulares. Entonces, cuando existe en un sistema, cuando opera en un sistema relaciones causales circulares, el tiempo propio se acelera. Lo que estamos viendo, simplemente con ser testigos del tiempo que nos está tocando vivir, es justamente una aceleración enorme del tiempo histórico, que desde mi punto de vista no es independiente de esos bucles causales, algunos de los cuales los hemos podido advertir en esa relación de acoplamiento entre la moderna globalización y la revolución tecnológica, particularmente la revolución digital. Realmente nos encaminamos hacia lo que los expertos llaman un contexto VUCA. ¿Qué es un contexto VUCA? Pues un contexto caracterizado por la volatilidad, por la incertidumbre, por la ambigüedad y finalmente por la complejidad. Yo quiero decirles que para los que hemos estudiado con algún detenimiento el
fenómeno de la complejidad y tal como nos adelantaba Edgar Morin en la cita que acabo de leerles, tanto la volatilidad como la ambigüedad como la incertidumbre son subproductos de la propia complejidad. Es decir, para poder entender los contextos VUCA, que han emergido, bueno, arrancan del pensamiento estratégico, pero bueno, han emergido en el ámbito de las políticas y también en el ámbito de las políticas educativas. Para poder entender los contextos VUCA, tenemos que familiarizarnos con el paradigma de la complejidad. Por ejemplo, cómo aprovechar la inspiración del paradigma de la complejidad para modelizar los sistemas educativos. Por ahí tienen ustedes un ejemplo. En una primera aproximación, los sistemas educativos se pueden caracterizar por un conjunto de inputs, aparecen ahí en una primera aproximación, como digo, encuadrados en un rectángulo, por un conjunto de inputs entrantes o recursos, si se quiere, que se introducen en el sistema, por un conjunto de procesos y de políticas que gestionan los inputs y por un conjunto de resultados. Bien, si miramos este rectángulo, el interior de este rectángulo, que se inspira en el paradigma cibernético, que es un antecesor del paradigma de la complejidad, si miramos lo que hay en ese recuadro, en ese rectángulo, nos encontraremos con que hay relaciones cruzadas, es decir, carácter circular. Porque evidentemente los inputs condicionan las políticas, pero las políticas, a través de sus administradores, que son los gobernantes, condicionan los inputs. Y lo mismo podemos decir de la segunda parte de ese rectángulo. Es decir, los procesos y las políticas, al final, condicionan los resultados. El grado de acierto de un sistema depende del grado de acierto de las políticas, indudablemente. Pero los resultados, si el sistema es inteligente, mediante una suerte de feedback o retroalimentación, van a poder modificar las políticas. Así que nos encontramos ya en una primera aproximación que le corresponde al rectángulo digamos, alargado que aparece en la imagen, nos encontramos ya con digamos, un esquema propio de la complejidad. Pero claro, el sistema educativo no es un sistema aislado. Está relacionado con el contexto más amplio. Es un subsistema del sistema social y del sistema económico. De tal manera que el contexto influye sobre los inputs, el contexto influye sobre los procesos y el contexto influye sobre los resultados. Pero además, el sistema educativo produce resultados que van más allá de lo que es el propio sistema, en el mundo de la vida adulta, en el mundo del empleo, en el mundo de la economía. Esas son consecuencias del sistema educativo. Y esas consecuencias, que están condicionadas no solamente por el sistema educativo, sino también por el contexto más amplio, pero lo cierto es que esas consecuencias influyen sobre el contexto si el sistema educativo tiene éxito. Es decir, si finalmente somos capaces de mejorar los resultados por una buena definición de las políticas, por una adecuada introducción de inputs o de recursos, si tiene consecuencias más allá del sistema para la vida adulta de los ciudadanos, esas consecuencias van a cambiar el contexto en el largo plazo, en el medio y largo plazo. Bueno, tienen ahí ustedes, por ejemplo, una aproximación de lo que es una descripción del sistema educativo tomando en cuenta el pensamiento complejo. No cabe duda de que gobernar el sistema educativo en el momento actual es gobernar la complejidad. De manera que esos dos conceptos, desde nuestra visión, son conceptos que están relacionados entre sí. Vamos a dejar por un momento el tema de la complejidad para centrarnos en el tema de la gobernanza. Miren, el término de gobernanza es un término que se ha ido enriqueciendo con el tiempo hasta considerarse en la actualidad un término paraguas, porque subtiende una variedad notable de significados. El origen está en el vocablo inglés governance, que es el ejercicio de la autoridad en una esfera determinada, pero a finales del siglo pasado
y a principios de hubo una aproximación, un desarrollo del concepto protagonizado en primer término por el Banco Mundial. El Banco Mundial estaba preocupado, bueno, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, por la necesidad de, digamos, vincular la gobernanza con el desarrollo humano, porque habían establecido investigaciones sólidas con análisis, o sea, cuantitativas, empíricas, con análisis de causa-efecto, que ponían de manifiesto que una buena calidad de la gobernanza iba a producir un mejor desarrollo humano. Y por eso se preocupó de desarrollar el concepto. Luego después Naciones Unidas, la OCDE, la Unión Europea, etcétera, siguieron su traza, digamos, su camino. Y en la actualidad, pues el concepto de gobernanza es un concepto manejado ampliamente, como les decía antes, en el ámbito nacional e internacional. Una definición, hay distintas, el concepto es complejo y hay distintas definiciones de gobernanza, pero quizá la más sencilla es la que nos ofrece el Banco Mundial cuando dice que la gobernanza es la capacidad de los gobiernos para diseñar, formular e implementar políticas y ejercer sus funciones. Como ven, una de las cosas que emerge, digamos, de esta primera definición sencilla es la relación entre gobernanza y políticas. De manera que en cierta medida, esta definición está prefigurando el título del máster que tengo la ocasión de presentarles en esta tarde. La aplicación de todas las ideas sobre gobernanza al ámbito educativo, de los sistemas educativos, admite tres enfoques. Un enfoque clásico, que está basado en los desarrollos del Banco Mundial, un enfoque basado en la complejidad que ha sido desarrollado por la OCDE y un enfoque de gobernanza inteligente que, bueno, es una concepción que hemos aportado nosotros y cuyos dos pilares esenciales son, por una parte, las personas y, por otra parte, el conocimiento. Esas son las bases de una gobernanza inteligente de los sistemas educativos. Indudablemente, puesto que esos tres enfoques proceden de tradiciones intelectuales diferentes, pues hay algunos de sus elementos que se superpone de un enfoque, de un modelo a otro. Y es posible articular un modelo integrado que elimine las redundancias y nos quede con lo esencial de el enfoque básico de una gobernanza educativa de calidad. Como les decía, la gobernanza y las políticas están estrechamente relacionadas. Digamos que hay se consideran en la literatura especializada tres estadios básicos de las políticas educativas. Pero antes de considerarlos muy brevemente, podemos detenernos en el concepto de política educativa. Hay distintas formulaciones, lo que son las políticas, desde luego, pero nos vamos a quedar con esta que les traigo a colación, que es que las políticas educativas son programas desarrollados por autoridades públicas, informadas por valores e ideas, dirigidos a los actores de la educación, implementados por administradores y profesionales de la educación. Ese es el concepto, es la noción que podemos manejar, la más sencilla probablemente de todas las políticas educativas. Las políticas educativas evolucionan, digamos, sobre la base de tres estadios básicos, tal y como han sido descritos por Adams y colaboradores. En primer lugar está la política retórica o la fase retórica, que es la fase en la que los políticos empiezan a formular grandes declaraciones, intenciones completamente retóricas. Esa fase retórica va seguida de una fase de políticas promulgadas, que son las políticas que se formulan a través de leyes y de normas. Y finalmente tenemos la fase de la implementación, es decir, las políticas implementadas. La aplicación, el desarrollo de la normativa y su vinculación con la realidad es el núcleo de la implementación de las políticas. Y es la fase crítica. Es decir, algunos se quedan en la política retórica, otros avanzan hacia la política promulgada
pero la implementación es ahí donde nos jugamos el éxito, el grado de acierto de las políticas educativas. Lo que hay que decir y advertir es que junto con las políticas operan las metapolíticas, es decir, visiones, sean de carácter instrumental, sean de carácter esencial, en las que las políticas se incardinan. Y esas visiones se traducen en distintos tipos de condicionantes. Hay condicionantes ideológicos sobre visiones del mundo y el hombre. Hay condicionantes epistemológicos que tienen que ver con las relaciones que se acepten entre conocimiento y realidad. Hay condicionantes psicológicos y además esos tres tipos de condicionantes están relacionados entre sí, tal y como veremos en la siguiente diapositiva. La psicología de los individuos que se encuentran en situación de formular, incluso de implementar las políticas, influyen tanto sobre la epistemología como sobre la ideología. Y además, ideología y epistemología están relacionados entre sí. Es decir, no solo la concepción epistemológica o de relaciones entre conocimiento y realidad no es una cuestión puramente científica, digamos, sino que tal y como nos adelantó Hayek, la epistemología está en buena medida condicionada o es relativamente armoniosa con respecto a la ideología que se profese. Pasamos a el siguiente apartado descriptivo del marco conceptual, que es el tema de la globalización de las políticas educativas como uno de los rasgos característicos del siglo XXI. Vamos a ver, voy a apoyarme en un esquema que espero que les ilustre sobre ese movimiento de globalización de las políticas educativas que ha sido descrito por diferentes autores y sobre sus raíces, es decir, por qué razón y cómo se produce ese fenómeno de globalización y cuáles son sus limitaciones. Bueno, voy a empezar por lo último para advertirles que es verdad que hay un movimiento globalizador de las políticas educativas. Ya veremos ahora cuáles son sus mecanismos, pero no es menos cierto que en este movimiento globalizador hay unos condicionantes que son locales. Vamos a ver, el agente o los agentes, digamos, que más contribuyen a ese movimiento globalizador de las políticas educativas son los organismos intergubernamentales, tales como la OCDE, la UNESCO, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Pero esos organismos intergubernamentales están interaccionando en la academia, es decir, en buena medida están generalizando, están mirando a la academia, viendo cuáles son sus aportaciones consistentes, reiteradas, reforzadas, robustas, y a partir de un determinado nivel de robustez, de consistencia, deciden extender esas conclusiones, reforzando los estudios con muestras más amplias, etcétera, etcétera. El caso de PISA es un ejemplo de libro. Pero luego después, además, esos organismos internacionales influyen hacia abajo y también hacia arriba la academia en el esquema. Es decir, porque cuando fijan la atención en un tema determinado, la academia vuelve otra vez a retomarlo y se convierte en un elemento de cierta prioridad. Los organismos intergubernamentales, con sus estudios, con sus propuestas, influyen en las fundaciones, en los medios de comunicación y en los gobiernos, igual que influyen en los gobiernos las fundaciones, los medios de comunicación. Entonces tenemos ahí un esquema en donde vemos cómo, efectivamente, cuando hay un movimiento globalizador, pero ese movimiento globalizador es tamizado por otros ámbitos de carácter local, como pueden ser la percepción de las fundaciones o de las ONG, como puede ser el posicionamiento de los medios de comunicación. Entonces, esa interacción es la que hace modular la globalización. Pero aún así, y a pesar de los aspectos propiamente locales de las políticas educativas, en función de su contexto, el movimiento globalizador de las políticas es bastante evidente.
Hay una cuestión que en este tiempo de complejidad conviene destacar como recomendable y es basar las políticas educativas en una orientación científica. Es decir, realmente la gobernanza es una suerte de híbrido, o debía serlo al menos, entre el arte de la política es un oficio, pero bueno, por dotarlo de mayor dignidad es verdaderamente un arte, y la ciencia de las políticas, lo cual no significa que cuando hablamos de la ciencia no estamos, digamos, asimilando la política educativa a una ciencia como la biología o la física o las matemáticas, no, no, ni mucho menos, sino que estamos diciendo que estamos defendiendo, estamos invocando, justamente para incrementar el nivel de acierto, estamos invocando, defendiendo una orientación científico-racional para la concepción y la implementación de las políticas educativas. Eh, Indudablemente, una de las cuestiones esenciales de una buena gobernanza es saber definir bien las prioridades. Y en este punto hay que decir que, de conformidad con el principio de Pareto, el 20% de las causas de los inputs o de los esfuerzos explican el 80% de los efectos, de los outputs o de las recompensas en los sistemas complejos. Es decir, hay solo una pequeña parte, una quinta parte de todas las causas que pueden incidir en un fenómeno, las múltiples causas que pueden incidir en un fenómeno complejo, hay un grupo reducido que es el verdaderamente crítico, el decisivo. Y esto tiene importancia para las políticas educativas, porque si dispersamos los esfuerzos, al final tendremos unos resultados escasamente eficientes. De manera que la buena selección de las prioridades es un elemento claro de un enfoque racional de las políticas educativas. Decía Jacques Delors, no es posible tener 150 prioridades. Y eso está aludiendo al principio de Pareto, que representa de una manera bastante clara. Luego después está el tema de las evidencias. Disponemos en la actualidad de suficiente base académica para basar las políticas en evidencias. Por ejemplo, y para que ustedes vean cuál es el resumen de la fuerza, de la intensidad, del impacto, digamos, de distintas variables que inciden en los resultados de los alumnos, ahí está un resumen de los trabajos de John Hattie, cuando dice que, bueno, que el 50% de los resultados se deben a variables idiosincrasias de los alumnos, pero del resto 50% sobre el que se puede operar a través de políticas, el 30% lo explica la calidad del profesorado. Y luego hay otra serie de variables que explican entre un 5 y un 10%, como la calidad de la dirección escolar. Hay otras investigaciones que le dan a la dirección un poco más de fuste, digamos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una investigación desde la Cátedra de Políticas Educativas que nos ha salido para el caso de España un impacto de cerca del 20%, alineado con otras investigaciones. Bueno, pues está la dirección escolar, la escuela, la interacción entre pares y la implicación parental o la influencia del hogar en términos de expectativas, etc. Bueno, pues esto es lo que sabemos de cuáles son los 5 elementos sobre los que se puede operar a través de las políticas que tienen una consistencia empírica en cuanto a sus efectos sobre los alumnos más relevante. De manera que esos debían ser los temas sobre los que se debían centrar las prioridades de los gobernantes. Luego después tenemos la relación entre política e inteligencia y aquí, digamos, traemos a colación el concepto de inteligencia organizacional. Además, que en definitiva las políticas tienen que basarse en inteligencia, entendiendo cómo el desarrollo de significado partiendo de datos, transformando los datos en información, la información en el conocimiento y el conocimiento e inteligencia, que tiene que ver con la aplicación de este, es decir, su aplicación con un propósito determinado, con un objetivo o finalidad bien definido. Otro de los rasgos de las
políticas educativas, las de calidad, debía ser el enfoque sistémico, es decir, un enfoque integrado, un enfoque que tome en consideración no solo elementos de políticas aislados, sino que tome en consideración un conjunto suficientemente reducido de políticas que son interdependientes, es decir, que están relacionadas entre sí, que no se puede conseguir el éxito en una determinada política si no la acompañamos de otra u otras políticas conexas. Yo, para ilustrar lo que quiere decir y el significado que puede tener un enfoque sistémico, les pongo el ejemplo de las reformas curriculares, reformas para el siglo XXI en las que nuestro país, como bien saben ustedes, está inmerso. Vamos a ver, desde mi punto de vista y de conformidad con la evidencia que tenemos, las reformas curriculares para el siglo XXI no podrán tener éxito si no se desarrollan en paralelo reformas relativas o centradas en el profesorado. Reformas centradas o relativas al liderazgo de la dirección escolar, en orden a promover su profesionalización. Si no centramos la atención en políticas que faciliten la implicación parental, todas esas políticas inciden en la clave del éxito de la reforma curricular. Y a modo de envolvente, las políticas de evaluación, que son, en última instancia, políticas que nos facilitan conocimiento para corregir los errores y aprender de la experiencia. En definitiva, son las políticas de evaluación las que promueven el feedback formativo, es decir, una retroalimentación con la finalidad de la mejora. Eso es lo que hace un sistema inteligente, es decir, el que tengamos la posibilidad de aprender de la experiencia, de corregir los errores sobre la base del desarrollo de la inteligencia organizacional, es decir, de transformar los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en inteligencia. Vamos a ir ya centrándonos en el último capítulo de esta presentación sintética mía, que pasa del marco conceptual a la exposición breve del máster de la Universidad Camilo José Cela en Políticas y Gobernanza del Sistema Educativo. Bueno, tienen ustedes ahí digamos, el folleto del máster que hemos editado desde la universidad, pero vamos a hacer un análisis un poco más detallado de sus componentes. Vamos a ver, ¿cuáles son las finalidades de este máster? Que diré que es un máster bastante único en el panorama nacional y en cierta medida internacional. Es decir, el tema de la gobernanza, el tema de las políticas, algunos másteres internacionales, digamos, que operan desde universidades catalanas, concretamente alguno ha abordado el tema de las políticas con un sentido más amplio. Alguno en Hispanoamérica, en Argentina, concretamente ha abordado el tema de las políticas. Pero la integración de políticas y gobernanza es un enfoque completamente original de este máster. Bueno, ¿cuáles son las finalidades? Ustedes han podido ya leer el contenido de la diapositiva y la primera, comprender los desafíos de los sistemas educativos del siglo XXI. Hay que poder entender, hay que poder comprender para luego poder acertar. Familiarizarse con los procedimientos de análisis, implementación y evaluación de las políticas educativas, reflexionar sobre una aproximación a la definición de políticas educativas racional y efectiva, profundizar en las políticas que, de acuerdo con las evidencias, resultan críticas para la adaptación a nuevas exigencias del contexto, para la mejora de los resultados de los estudiantes y para el avance del sistema en su conjunto. Esas políticas críticas, indudablemente, son políticas que tienen un enfoque científico racional y que asumen el hecho de que las prioridades que tienen más impacto
han de ser poco numerosas necesariamente, a menos que nos arriesguemos a políticas claramente ineficientes que requieren mucho esfuerzo y pocos resultados. Otra de las finalidades es profundizar en la evaluación del sistema educativo, en la noción de inteligencia organizacional y en sus explicaciones. Y finalmente, analizar las bases para una buena gobernanza, para una gobernanza de calidad de los sistemas educativos y también sus consecuencias. ¿A quiénes va destinado el máster? Pues en general van destinados a aquellos niveles intermedios, digamos, que o bien están implicados en la concepción, la implementación, el análisis, la gestión de las políticas educativas, o bien tienen vocación de ejercerlas en un futuro próximo. En definitiva, a graduados de facultades de educación, políticas o sociología que desean adquirir una visión sistemática sobre política educativa, a profesores de enseñanza no universitarias interesados en esta problemática con vistas a su desarrollo profesional, a inspectores de educación, a funcionarios del Estado y de las comunidades autónomas de diferentes niveles destinados a las unidades de planificación de gestión educativa, asesores técnico-docentes, consejeros técnicos, etcétera, a consejeros técnicos también de los ayuntamientos, porque gestionan y están cercanos al mundo de la educación y al mundo de la implementación de las políticas educativas, y los mismos perfiles anteriores, pero relativos en este caso a países iberoamericanos. Es decir, el máster no se dirige exclusivamente al ámbito nacional español, sino que se orienta asimismo a la región hermana que comparte con nosotros cultura y lengua. Vamos a ver cuáles son los rasgos esenciales del plan de estudio. Bueno, el plan de estudios, es decir, que tiene una extensión en número de créditos o de TCS de 60. Es un título propio, pero en trámite de ser convertido en título oficial. El primero es una descripción de los sistemas educativos del siglo XXI, con un análisis de contexto y análisis de unos elementos que son esenciales como característicos de los sistemas educativos del siglo XXI, que son las nociones, la importancia de la eficacia, de la eficiencia y de la igualdad de oportunidades o equidad en educación. El segundo módulo se centra en la evaluación de los sistemas, con una primera asignatura sobre modelos para una evaluación general de los sistemas educativos, de los sistemas, evaluaciones internacionales a gran escala y la inteligencia organizacional aplicada a la educación. Todo ello tiene que ver con el fenómeno de la evaluación de los sistemas educativos y de sus resultados. El módulo 3 o materia tercera sería análisis, implementación y evaluación de las políticas educativas, en donde nos centramos en lo que son las políticas y las metodologías para el análisis de las políticas. A continuación, la asignatura 3.2 sería claves para una implementación exitosa de las políticas educativas. Un elemento esencial y muy olvidado a menudo es el tema de la evaluación del impacto de las políticas educativas para saber si estamos acertando o no. Si no estamos acertando, tendremos que corregir, y si estamos acertando, tendremos que reforzar, pero aquí y en muchos otros sitios las políticas se formulan y no se evalúan. Y sin embargo, la evaluación del impacto es un elemento esencial para hacer efectivas las políticas en el medio y largo plazo. El módulo 4, políticas educativas basadas en evidencia, después de una asignatura introductoria sobre un enfoque racional de las políticas educativas, hemos elegido, digamos, 3 elementos clave: las políticas centradas en el profesorado, las políticas centradas en la dirección escolar, las políticas centradas en el currículo, con el enfoque por competencias, las políticas de gasto en la educación escolar y políticas orientadas hacia la igualdad de oportunidades. El módulo 5 aborda el tema de los modelos para una gobernanza educativa. El módulo 6 analiza y desarrolla un marco normativo para la calidad de la gobernanza de los sistemas educativos, y aquí termina el conjunto de módulos y asignaturas que son obligatorias. Y junto con eso hay un módulo 7 de asignaturas optativas, entre las cuales el estudiante tiene que elegir 2. Uno que
tiene una componente claramente metodológica. Y luego después están las políticas centradas en las relaciones familia-escuela, de las que he hablado antes y que tenemos evidencia suficiente sobre su alto impacto sobre los resultados escolares, así que tiene que tener su lugar entre las políticas basadas en evidencias. Luego la transformación digital, la transformación educativa, que es un tema clave de las políticas del siglo XXI, y luego las políticas para una enseñanza bilingüe. Es decir, esto junto con un trabajo fin de máster de 12 créditos de duración cerraría el plan de estudios. Y finalmente, y vamos terminando ya, ¿cuáles son las salidas profesionales de este máster? Bueno, primero es una finalidad y una idea de refuerzo de la formación personal, con vistas profesionales y académicos, en este área de conocimiento. Una salida ya estrictamente profesional, porque eso es el background que luego permite ser aplicado en contextos distintos, pero una primera salida profesional pues es la de posiciones de analistas y gestores de proyectos en organizaciones no gubernamentales y en fundaciones orientadas a la educación. La segunda podría ser el ejercicio de responsabilidades en las instituciones públicas y en las administraciones educativas. Y la tercera es la de adquirir una formación idónea de base para optar a puestos de partida en organismos internacionales con competencias en educación. Bueno, hasta aquí, digamos, las reflexiones, las ideas y de lo que se trata, y los contenidos, y de lo que se trata, en fin de cuentas, es de intentar que esas ideas incidan, repercutan y se apliquen en el mundo real. Esa es la finalidad última del máster que he tenido la ocasión de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Si quieren más información, la pueden obtener en ese correo electrónico que tienen ante ustedes y podemos empezar ahora el turno de preguntas para que pueda dar contestación cumplida a sus observaciones, a sus comentarios, a su solicitud de información adicional. Bueno, tengo aquí una pregunta que dice, desde el punto de vista de los contenidos formativos, ¿qué diferencias existen entre la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia? Bueno, quien hace esta pregunta ha debido acceder a la publicidad institucional que ha diseminado convenientemente la Universidad Camilo José Cela, porque efectivamente, aunque yo no lo he dicho, este máster puede cursarse en dos modalidades. La modalidad semipresencial, para los que puedan acceder a la sede de posgrados de Almagro, de la Universidad Camilo José Cela, y la modalidad de distancia para los que no puedan acceder. Entonces, la modalidad semipresencial completa, digamos, las actividades online con una serie de actividades presenciales que se desarrollan a lo largo de 6 fines de semana de un modo intensivo. A razón de 8 horas repartidos entre 2 días, en donde no solamente se desarrollan seminarios, sino también contaremos con masterclass
a cargo de personalidades relevantes en el plano nacional e internacional, en el ámbito tanto de la política educativa como de la academia, como de instituciones internacionales. De manera que esta modalidad semipresencial contará con ese elemento presencial, como digo, en 6 fines de semana a lo largo del curso, porque es un máster de un curso de duración, a lo largo del curso que dura el desarrollo de dicho posgrado. Pero luego después está la modalidad a distancia, pensando particularmente en los que no vivan en España y quieran cursar este máster. Bueno, pues he de decirles que salvo la presencialidad física, la diferencia no es apreciable, porque esas clases presenciales, esas actividades presenciales de seminarios, de masterclass que se desarrollarán durante 6 fines de semana, esas actividades serán retransmitidas en streaming para todos los alumnos que se hayan acogido a la modalidad a distancia y que no puedan desplazarse a la sede de posgrados de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, en la calle Almagro. La verdad que esa es digamos, la diferencia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradezco sinceramente su atención y quedamos a su disposición en la dirección de correo electrónico que ha salido anteriormente en la pantalla. Muchísimas gracias y buenas tardes.